Sobre esta maravillosa sintonía, maravillosa melodía de los sabandeños, vamos a iniciar una entrevista que ya les avanzábamos al principio de nuestro programa de hoy, compartir la historia de un guanchero. Hoy compartimos con ustedes la historia de Juan Reyes, quien nació en La Guancha en 1951 en la calle El Sol, hijo de Pepe Reyes y de Juana, un guanchero y una sanjuanera que bueno, dieron todo lo posible también a nuestro protagonista del programa de hoy, a Juan Reyes, con más de 26.650 horas de vuelo. Lo adivinan, sí, hablamos del piloto. Juan Reyes, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Y ya lo tengo emocionado a Juan Reyes porque lógicamente además es que le he tocado la fibra por la música. Yo creo que con la música ya hemos tocado mucho esa fibra sentimental de la persona que nos acompaña y con la que queremos compartir este minutito de radio o estos minutos de radio, pero para que lo pase bien, ¿no, Juan? Hoy esto que sirva, no sé si decir de homenaje, pero sí de reconocimiento, porque yo creo que es una historia, decía al principio a todos los oyentes, muy interesante para compartir con nuestra audiencia de Radio La Guancha en esta mañana. Yo que he tenido la oportunidad de hablar ya largo y tendido sobre esta historia, seguro que me queda mucho por conocer, pero desde luego estoy totalmente convencida de que va a ser una historia muy bonita para compartir hoy en nuestra programación. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Sí? muy contento de estar aquí y muy alegre a la vez. Bueno, Guanchero decía porque Juan nace en la calle El Sol. Correcto. Para luego irse a vivir también a la avenida Hipólito Sinforiano, dos lugares muy céntricos del casco de este municipio. Es correcto. Bueno, Pepe Reyes y Juana, los he nombrado, son sus padres, porque además el bar de Pepe Reyes me imagino que sería un lugar bastante frecuentado por los vecinos de este municipio, Juan. Seguro, fue el primero que trajo una cafetera express de bar a La Guancha y venían de muchos sitios de fuera de La Guancha a probar el café de Pepe Reyes, que era espectacular y era una novedad. Claro, me imagino en esa época, como dice, la primera cafetería express de todo el norte, me indicaba, ¿no? De todo el norte, correcto. Bueno, pues luego venta y casa de comidas, como decía, porque cambian la residencia a la avenida Hipólito Sinforiano, casi enfrente de la gasolinera actual, y allí tenían una ventita, digamos. Venta y casa de comidas, correcto. Bueno, luego ya, bueno, pues vamos a conocer la historia de Juan Reyes, que como muchos guancheros de aquella época, estudió muy cerca de donde nos encontramos hoy en los estudios de Radio La Guancha, en el grupo escolar, ¿verdad, Juan? Justo aquí mismo, sí. ¿Sí? ¿A quién recuerda? ¿Qué profesores recuerda de aquella época? Pues don Cristóbal, ese fue el primero que tuve en la primaria, también después don Pepe López, por supuesto su señora Mari, así no recuerdo más, pero sí, fue a los 6 años que ya estuve aquí en el grupo escolar. Bueno, y después del grupo escolar, como otros tantos guancheros, como hasta los 10 años nos decía que permanecía estudiando en el grupo escolar, pasa a la conocida como Escuela de Doña Anicia. Es correcto, la bajada hacia la iglesia, la Escuela de Doña Anicia, con Doña Anicia y don Pepe. Bueno, ¿recuerda a aquellos compañeros de aquella época o le estoy pidiendo mucho? Sí, no, recuerdo muchísimos y además grandes compañeros y buena gente, todos aquí de La Guancha, como por ejemplo, pues una prima segunda que por parte de mi padre, que se llama Paca, que es profesora, el FIFO, que es profesor también, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No, todos los de la época, ¿no? Bueno, allí se preparaban un poco para el bachiller por libre. Correcto, por libre, había que irse a examinar al Instituto de La Laguna por libre. Y respecto a ese examen en La Laguna, tiene también una anécdota que me comentaba antes de comenzar esta entrevista relacionada con la iglesia de San Agustín, ¿verdad? San ¿Qué Agustín, recuerdo? correcto. Estábamos haciendo el examen de ingreso de dibujo cuando comenzó el incendio de la iglesia de San Agustín, que todavía sigue en ruinas, y con las explosiones de las ventanas, que eran muy fuertes. Y bueno, aquello fue un caos terrible, sacándonos a todos de ahí por el incendio que supuestamente era la iglesia, pero que también llegaba ahí al propio instituto. Bueno, hemos comenzado un poco esta entrevista para conocer esta parte personal y de formación que nunca descuidó, Juan, porque seguía
interesándose por acabar, me imagino que también un poco empujado por sus propios padres a que tuviera unos estudios fuera algo fundamental, ¿no? Claro, por supuesto, todo padre, por supuesto, busca lo mejor para sus hijos Ujú. y yo pienso que ellos a lo mejor también lo buscaban conmigo, quizás no en el camino que seguí después con los Que luego aviones, porque hablaremos. eso, Claro, ahí ya estábamos dando un paso mucho más alto. Fíjense si alto hablamos de la historia profesional de un piloto que vamos a conocer hoy, pero en relación a los estudios me refería porque luego continuó con esos estudios en Los Realejos. es correcto. Ujú. Después de la guancha de Doña Inicia, a los 18 años ya me fui a Los Realejos y después de Los Realejos, ya después me fui a Santa Cruz. Ujú. Muy bien, y se va también a vivir a Santa Cruz. Ya empezaba a soñar algo especial con respecto al futuro profesional. Pero claro, cuando me decía, es que yo soñaba con ser guardia civil, a mí me sorprendía, pero claro, eso va vinculado a lo que luego desarrolló como su carrera profesional, ¿verdad? Es correcto, como yo no venía de familia de dinero ni vinculados a la aviación, en casa nunca se había hablado de aviones, ¿no? Ujú. Pero yo soñaba con la Guardia Civil de Tráfico porque ya en esa época es cuando empieza la Guardia Civil de Tráfico con los helicópteros. Muy bien. Y yo pensaba eso como una salida. Me meto de Guardia Civil y paso a los helicópteros, que era lo que yo buscaba, era volar. Ujú. Y acabar en el aire era ese destino, porque luego veremos cómo ha sido muchísimos años bueno, en vuelos y en diferentes compañías, pero bueno, como dice, no provenía de una familia con recursos económicos y esta no era una carrera, desde luego, nada barata, Juan. Correcto, muy cara. Muy cara. Pero claro, son retos personales que yo creo que también pueden ayudar a muchos de los que hoy pueden estar pensando en ser piloto o en dedicarse a cualquier otro ámbito de la vida que resulte especialmente caro, porque una persona en aquella época se planteaba que ese era su sueño, que quería profesionalmente dedicarse a pilotar aviones y trabaja, desde luego, si hace falta noche y día, para conseguir ese dinero y para que ese sueño finalmente se haga realidad. No han sido pocos los obstáculos, Juan. Es cierto, es correcto. Ujú. Bueno, porque su padre, una vez que cambian de residencia, se van de La Guancha a Santa Cruz, Sí, allí tiene un supermercado y allí trabaja también. es correcto. Y ahí estoy trabajando con él y ahí a la vez estudiando. Ujú. Y como hemos dicho antes, además, no para tampoco con la formación, es el momento en el que decide realizar estudios de contabilidad y de cálculo que abren otras puertas, digamos, para conseguir esos recursos económicos. Es cierto. Ujú. Me hago contabilidad y cálculo y después empiezo a trabajar en un taller de la Orotava llevando la contabilidad. Ujú. Y eso también le revierte, digamos, en ese dinerito que hacía falta para, bueno, pues comenzar de alguna manera en la aviación, ¿no? Porque aprueba el examen de ingreso a la Guardia Civil que decíamos antes era un sueño vinculado siempre a esa posibilidad de acabar en el aire y, bueno, pues cuando comunican el destino después de aprobar ese examen de la Guardia Civil, ese destino para el campamento, Juan, ¿qué es lo que ocurre? Sí, bueno, ahí tuve mi primer problema con mi madre porque cuando me comunican, aprobé el examen de la Guardia Civil, Comandancia de Santa Cruz, en Somosierra, y ahí me comunican que me tengo que ir no me acuerdo qué fecha, de septiembre al campamento de Úbeda, Jaén, Ujú. donde ahí se hacía un campamento de 3 meses y ya uno salía de guardia. Lo que pasa que, claro, cuando ya se lo digo a mi madre en mi casa que me iba a la Guardia Civil, eso fue ya un caos total, porque ahí cuando eso empezaron los asesinatos ya de ETA hacia la Guardia Civil y entonces eso fue un fracaso impresionante porque mis padres negativos, no, bajo ningún concepto podía ya, y tuve muchos problemas porque tenía el examen aprobado y la Ujú. fecha y la perdí. Pero ahora que uno ya con la madurez le da esa visión, entiende un poco la postura de la madre de cuidar a su hijo, de ver pues esa situación que atravesaba España, especialmente problemática con el tema del terrorismo, y evitar que su hijo se le fuera tan lejos y que pudiera acabar, pues como han acabado otros, ¿no? Otros guardias civiles, por Cierto, ejemplo. correctamente. Yo creo que es totalmente comprensible, ¿no? Seguro, ahora sí, yo ahora lo entendía, pero en ese momento nunca, Fue un palo. nunca lo entendí, ¿no? Claro. Pero un palo que tampoco le echó para detrás, ¿no?
Bueno, no, porque ese fue mi primer fracaso, digamos, vinculado hacia la aviación, ¿no? Porque como dijimos antes, no venía de recursos ni de familia vinculada a la aviación, pues claro, hablar de aviones en casa, eso era impensable, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando ya yo empiezo a hacer los contactos en el aeroclub de Los Rodeos, de Tenerife Norte, para ver si podía empezar de auxiliar de vuelo, porque vamos, no me soñaba en ningún momento llegar a ser piloto, vamos, eso no estaba en mis sueños porque por la capacidad de dinero, claro. Ese interés se despertó con 20 añitos ya, se interesó por, bueno, pues eso, ser auxiliar de vuelo y se dirigía a los rodeos. De eso sus padres no sabían absolutamente nada. Nada, en absoluto. Después de eso, todo eso fue escondida y después de eso que ya empecé a volar, que pude que podía tener la posibilidad de empezar a volar las avionetas en los rodeos, fue cuando de hecho tuve que falsificar la firma de mi padre porque tenía que firmar mi padre autorizándome, era todavía menor de edad. Y tuve que falsificar la firma de mi padre porque sí dije que, bueno, me había enchafado lo de la Guardia Civil, pero esto sí que no me lo iban a... Tenía sí, que seguir, tenía que salir, ¿no? sí. Tenía que seguir adelante y efectivamente esa anécdota forma parte de su vida. Comienza a volar, yo me imagino que esa fecha, Juan, no se olvida. 13 de agosto de 1974. Sensaciones en ese día. Bueno, imagínate, eso fue algo... Increíble, sí. ¿no? Después de que bueno, unos añitos antes, con solo 19, ese ingreso en la Guardia Civil y ese destino en Úbeda, pues se viera truncado un poco por Sí. esa protección materna totalmente bueno, comprensiva, vamos, lo entendemos perfectamente. Llega esa posibilidad, no duda en que la autorización paterna sí o sí va a salir adelante. En el 74, en el Aeroclub de Tenerife, su primer vuelo. Como decimos, 13 de agosto de 1974, que forma parte de esa historia profesional tan importante, ¿no? Correcto, ahí empiezo a volar, sí. Bueno, decíamos que, y lo ha señalado en varias ocasiones en esta conversación que mantenemos, Juan Reyes, el tema económico siempre fue un obstáculo. Cualquier joven que nos pueda estar escuchando y que su sueño también sea volar, probablemente tenga el mismo problema. Pero yo decía antes que ese reto personal que se marcaba, me imagino que en aquella edad tan joven, y decir, bueno, yo tengo que sacar esto como sea. Luego se fueron abriendo puertas, quizás por casualidad, quién sabe, pero lo dicho, la ayuda en el negocio familiar, esa formación complementaria que también le abrió esa posibilidad de un empleo en la Orotava, todo eso daba para ir dando los primeros pasitos en la aviación, Juan. Sí, sí, para los primeros, pero pensando que nunca podría llegar a donde llegué. O sea, eso era el comienzo de un sueño. Sí, o sea que se iba marcando objetivos bastante cortos, porque como dice, nunca pensó en llegar a ser piloto precisamente por todo lo que suponía económicamente hablando, Es ¿no? correcto, sí. Y yo hoy, después de todo esto, sí diría a los padres, que sobre todo, ¿no? Que si su hijo quiere ser piloto, pues, oye, pues, puede hacerlo, que lo puede hacer, porque yo lo hice.